It's an honor to welcome our two closest neighbors to the White House today. The first signs that the Omicron surge may be waning in major cities in the Northeast as COVID infections in the city dropped for the first time since the Omicron wave began. Ukraine's northern border is a worrying one for NATO leaders. Since the 2014 annexation of Crimea, the Eastern European nation has been the front line between the Western Defensive Alliance and the Kremlin. It is a real pleasure to be gathered here with friends, with you and President López Obrador. La firma y la ratificación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá ha sido una acertada decisión. Bienvenidos a su programa Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la COAIED y el CISAN. En esta ocasión vamos a estar hablando de los diálogos del Bicentenario de las relaciones diplomáticas México-Estados Unidos. En este conjunto de eventos, 20 mesas que estaremos organizando entre el CISAN y la UNAM Chicago, estaremos convocando a distintas entidades de la Coordinación de Humanidades, institutos, centros y además instituciones de educación superior, tanto en Estados Unidos como en Canadá, para hablar de las vicisitudes, la complejidad de la historia y de los diferentes temas que han involucrado la difícil relación entre México y Estados Unidos. Va a ser un programa interesante porque estaremos hablando, junto con Alberto Fonserrada y José Luis Valdés Ugalde, sobre cómo estamos planteando este evento, la importancia que tendrá pues un conjunto de temas interculturales sobre la ciudad de Chicago, las opciones que ofrece las sedes internacionales de la UNAM, particularmente la UNAM Chicago, y también, por supuesto, la complejidad de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Pensamos que va a ser un programa muy interesante. No se vaya, quédese con nosotros. Tendremos entre la UNAM Chicago y el CISAN un conjunto de eventos relacionados con los diálogos del Bicentenario, en donde estaremos hablando, discutiendo sobre diferentes vicisitudes que se han dado entre las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos de 1822 a la fecha. Entonces tendremos pues un conjunto de eventos que arrancarán el próximo 11 de mayo y se extenderá todo el año, pero bueno, entonces por lo mismo, pues bueno, la UNAM Chicago y el CISAN están estrechando lazos a través de esta colaboración, Alberto, y pues no sé qué más le quieras empezar a decir a nuestra audiencia sobre este magno evento. Claro que sí, Juan Carlos, pues muchísimas gracias por el espacio y me da un enorme gusto compartir el foro también aquí con José Luis Valdés Ugalde, un verdadero experto en las relaciones bilaterales. Sí, en efecto, como estás anunciando, pues sí, es un evento de gran calado. La verdad es que hacía mucho que no se veía un esfuerzo tan grande, en donde estamos sumando fuerzas, la sede de la UNAM Chicago y el CISAN, en donde, bueno, pues estamos involucrando a una serie serán 20 mesas en las que estamos pensando a lo largo del año, y como bien tú señalas, iniciarán el 11 de mayo con un evento magnífico, con invitados de lujo. Estarán inaugurando nuestra primera mesa la embajadora emérita Marta Bárcena y el ex embajador de los Estados Unidos en México, Anthony Wayne. Y bueno, a esta primera mesa le va a anteceder una ceremonia inaugural, que es el arranque de nuestros diálogos del Bicentenario, que como te comentaba van a ser 20 a lo largo del año. Y es una inauguración, pues yo creo que va a ser una muy emotiva inauguración, en donde estarán nuestras autoridades, obviamente universitarias representadas, y la doctora Guadalupe Valencia como la coordinadora de humanidades. También estará nuestro coordinador de relaciones y asuntos internacionales, el doctor Francisco Trigo,
y también un par de invitados especiales por parte de ambas representaciones diplomáticas. Nos estarán honrando la coordinadora de difusión cultural, Winnie Hofstetter, de la Embajada de los Estados Unidos en México, y la directora del Instituto Cultural Mexicano, Ixnic Iruegas. Entonces, bueno, va a ser un evento, digamos que el kick-off de esta serie, que yo creo que va a ser muy importante y que, como te digo, reúne pues un número de alrededor de 60 investigadores, académicos, diplomáticos, a lo largo del año, especialistas en una serie de temas de toda índole. Y bueno, pues estamos muy emocionados, la verdad, de sumar esfuerzos. Aparte de todo, están sumándose como parte de la internacionalización de la UNAM el total de las sedes que tenemos en Norteamérica. Entonces, no nada más es Chicago, sino también tenemos a Boston, a Tucson, a Los Ángeles, San Antonio y nuestra sede en Canadá, porque la visión de Canadá también es importante. Entonces, estamos muy emocionados de esta alianza que estamos echando a andar y pues listos para empezar. Así es, Alberto. Es un momento muy emocionante, ¿no? Porque, bueno, como bien mencionas, pues estamos hablando de un encuentro de investigadores e investigadoras de los 3 países, también diplomáticos y diplomáticas de los 3 países, en donde vamos a revisar que pues yo digo vicisitudes porque en realidad no va a ser muy interesante para la gente que pueda asistir. Va a ser 2 miércoles de cada mes a las 12 del día en el CISAN, y vamos a tener la transmisión en los canales de YouTube del CISAN y del YouTube de la UNAM Chicago, para poder ver, pues bueno, qué cantidad de detalles hay y de por qué es tan polémico hablar de las relaciones diplomáticas en nuestros países, entre nuestros países, pero también pues de que los actuales, la actual situación que siempre genera pues polémica, pues es algo que desde el inicio marca nuestra relación, ¿no? O sea, somos vecinos, tenemos que encontrar el modo de llevarnos bien, pero al mismo tiempo, pues en cada momento, pues el momento histórico, el contexto va creando condiciones que ponen desafíos a la diplomacia. Y bueno, pues entonces para eso, pues tenemos una gran gama de expertos que participarán, institutos, centros. Más adelante enumeraremos cuáles son, Alberto, pero antes de pasar a eso, pues José Luis, doctor Valdés Ugalde, ¿cómo? O sea, ha sido 200 años, pero es demasiado amplio, pero ¿cómo catalogarías o cómo definirías esta compleja relación entre nuestros países para iniciar este tema? La relación bilateral entre Estados Unidos y México ha sufrido vicisitudes de distinto tipo en el curso de los últimos 200 años. Es importante reconocer que existen movimientos internos dentro del proceso político de cada uno de los 2 países que han coincidido con una relación que siempre ha sido compleja. Hoy día la situación es interesantemente nueva. La relación con Estados Unidos, si nosotros partimos del presente hacia el pasado, si consideramos que la relación con el presidente Biden nos presenta con la oportunidad histórica de plantearnos una relación que explore las oportunidades de una manera mucho más rica, mucho más aprovechando la diversidad que la misma tiene. En este sentido, me parece que podría también ser una oportunidad de oro para que, desde el punto de vista de la ejecución del proyecto de nación que México tiene, poder lograr coincidir con los Estados Unidos en los objetivos comunes, sobre todo en lo que se refiere al desarrollo sustentable. No está de más decir que esto también nos permitiría poder superar la larga noche del trumpismo que de alguna manera nos afectó, sobre todo en el tema migratorio, que hoy día pues ciertamente se quedó con nosotros el tema migratorio, tal y como de alguna manera lo impuso el presidente Donald Trump cuando obligó a México a convertirse en policía de la frontera
sobre todo frente a las migraciones centroamericanas que aumentaron de una manera gradual en los últimos 3 años y que han sido pues una calamidad para la frontera, una calamidad para los gobiernos locales, para la federación en su conjunto, no se diga para las posiciones que en Estados Unidos se tienen frente a la migración, en donde se han exacerbado los posicionamientos al respecto de la misma. En este sentido, me parece que la relación de futuro, la relación, lo que podríamos decir, la cooperación o no cooperación de la relación entre los dos países, está marcada por diferencias de puntos de vista y diferencias que no deben de ser necesariamente estratégicas en lo que se refiere a la relación bilateral. Creo que por aquí el reto es grande y en esta medida me parece que este seminario es un seminario que enriquece muchísimo la posibilidad de nutrir a los hacedores de políticas y a los estudiosos de las relaciones entre Estados Unidos y México de nuevas ideas y nuevas propuestas para poder plantearse a futuro una relación tan prometedora y tan importante como la que tenemos con Estados Unidos. Pues nada empezó el día de ayer, sino que pues son 200 años desde el mero principio, el Imperio Mexicano, sus relaciones con las nacientes Unión de los Estados Unidos de América, y bueno, cosas que veremos un poquito más adelante, la doctrina Monroe, que en 1823 va a marcar desde el principio la política exterior estadounidense. Y bueno, pues esa complejidad pues se tiene que revisar desde múltiples disciplinas, ¿no? La interdisciplinariedad es clave, la coordinación de humanidades pues tiene un amplio abanico de instituciones que van a estar pues aportando cada una desde su perspectiva. ¿De qué instituciones estamos hablando, Alberto? Sí, qué bueno que mencionas esto, porque aparte, bueno, me encanta el retrato que hace José Luis de todo esto, porque estamos hablando de los claroscuros y de la complejidad de esta relación, ¿no? Entonces, qué mejor forma que involucrar a todas las instituciones y qué mejor forma que hacerlo que nuestra universidad, que es donde todas las voces confluyen. Entonces, pues nos da muchísimo gusto que a este esfuerzo se sumaron, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Históricas, que bueno, pues es el que va a dar la pauta también, ¿no? De dónde vienen estos 200 años. Entonces, y bueno, pues estarán involucrados el Instituto de Investigaciones Económicas, que estarán hablando de los ciclos económicos y las inversiones, estará involucrado el investigaciones estéticas, en donde también habrá una mesa muy interesante sobre urbanismo y habrá la conexión aquí entre Chicago, la Ciudad de México, muy interesante. Investigaciones jurídicas estará muy involucrado. Ahí tenemos un par de intervenciones, porque bueno, por una parte está el SUDIMER, que es el Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, que estarán pues también hablando de un fenómeno pues que ahorita es y que está otra vez saliendo a relucir nuevamente como un problema realmente grave, que son las caravanas, por ejemplo, los flujos de migrantes de centroamericanos, bueno, no centroamericanos nada más, porque ahora ya se están sumando los ucranianos, ya que están llegando también a nuestra frontera. Entonces son una cantidad de temas, pero mira, siguiendo con las instituciones que se estarán sumando, por ejemplo, estará también, como te mencioné, las sedes de la UNAM, el CEPE, el Centro de Enseñanza para Extranjeros, en donde habrá una bellísima mesa dedicada al español como lengua visto desde las academias. Y estará también el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, en donde estaremos también hablando de lenguas indígenas, que pues muchas veces la gente pues, lo toma también así como pues no existen las lenguas indígenas, o las toma, no le da la seriedad, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido una serie de eventos aquí, por ejemplo, en UNAM Chicago, sobre imágenes de la diversidad, que ponen en realce la importancia de las lenguas, ¿no? Las lenguas originarias, ¿no? Entonces, pues va a ser un evento riquísimo en contenido,
riquísimo en instituciones, y aquí nada más me concentré un poco en las instituciones mexicanas, pero pues no se nos olvide que hay una contraparte en los Estados Unidos, entonces se está sumando pues instituciones como la Universidad de Arizona y pues muchísimas otras, ¿no? Entonces, digo, ahorita, por ejemplo, veíamos recientemente que pues México vuelve a ocupar el número 1 como socio comercial de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo, bueno, pues también vemos casi los regaños que le está poniendo la representante comercial a la secretaria de Economía por no cumplir los compromisos, en fin, energéticos y este tipo de cosas que mencionaba José Luis. Todos estos tipos de temas y temas poco estudiados también en la relación bilateral, por ejemplo, lo de las industrias culturales. En fin, pues ya habrá tiempo de ver a detalle cada uno de los temas, pero es un abanico de temas. Y me da mucho gusto también que después de esto vamos a tener una publicación. Vamos a reunir todo esto y en el 2023 estamos pensando sacar una publicación que recabe todo este conocimiento, y yo creo que va a ser un evento realmente sin precedente, muy, muy bonito. Así es, Alberto. Gracias por este despliegue que nos ofreces para entender pues, la cantidad de estudios que hay que realizar para comprender algo que se dice tan fácil, ¿no? Relación bilateral México-Estados Unidos, y de la que se opina también tan fácilmente, de manera tan simplista en muchas ocasiones. Pues estamos hablando de perspectivas jurídicas, económicas, estéticas, pueblos originarios, industrias culturales, por supuesto, eventos históricos, coyunturas políticas, teoría política, discusión de la teoría política, la política en México, como ya ahorita mencionaba José Luis, pues ni siquiera podríamos saber de dónde hubiéramos arrancado si no hubiera habido tantos momentos de intersección política, no solamente en cuanto a los actores, sino en cuanto a las ideas. Pero bueno, el tiempo se va rápido, estamos acercándonos a nuestro final de nuestro primer bloque, y estamos en Mirador Norteamericano, estamos hablando de los diálogos del Bicentenario entre las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos y el magno evento que estaremos organizando este año, la UNAM Chicago y el CISAN. Continuaremos sobre este tema, profundizando. Vamos a hacer una pausa, no se vaya. Estamos de regreso en Mirador Norteamericano. Estamos hablando de los diálogos del Bicentenario y de los eventos que tendremos entre la UNAM, Chicago y el CISAN. Y pues, ya empezamos a entrarle al tema de la historia y de la importancia de este momento, de la complejidad. Pero antes, pues bueno, la UNAM Chicago, Alberto, platícanos un poco, porque a veces sabemos que la universidad tiene sedes internacionales, vagamente tal vez algunos universitarios sepan de su potencial, pero la UNAM Chicago es un espacio magnífico. Platícanos, pues no sé, lo que quieras, tanto de la sede como de la ciudad de Chicago, de la hermosa ciudad de Chicago. ¿Qué hace la UNAM en Chicago? Como bien dices, bueno, pues la UNAM tiene un área de internacionalización que dependemos de la CRAI, que es la Coordinación de Asuntos y Relaciones Internacionales, de la cual se desprenden todas las sedes en el exterior. En Norteamérica tenemos 5 sedes, que son Chicago, Boston, Tucson, Los Ángeles, San Antonio y Canadá. Son 6, perdón. La sede de la UNAM aquí en Chicago es la tercera que se fundó. La primera fue la de San Antonio en 1944. Después le siguió Canadá, que está en la ciudad de Ottawa, en la ciudad capital. Y posteriormente, en 2002, se fundó la sede aquí en Chicago. Precisamente nuestro director, Guillermo Pulido, fue el que vino a inaugurar la sede,
Y pues sí, mira, la verdad es que hacemos mucho trabajo, es un microcosmos de lo que hace la universidad, sobre todo en el ámbito de la docencia y de la difusión cultural. Nosotros no hacemos realmente mucho de investigación como tal, pero sí servimos como vínculo con otras universidades. Entonces, que por cierto, hay también otra pichada que me pones ahí, pero me gustaría mucho que la gente se eche un clavado. Ya tenemos nuestra revista internacional, UNAM Internacional, en donde precisamente tratamos de darle difusión a este tipo de trabajo y esfuerzos que hacemos, ¿no? Como de vinculación con otras instituciones de educación superior. Entonces, bueno, UNAM Chicago, pues aquí lo que tenemos es, por ejemplo, muchos cursos de idiomas. Es una escuela también de idiomas en donde damos cursos de español como lengua extranjera, tenemos para hablantes por herencia y español para fines específicos, ¿no? También te comento y hago el anuncio aquí, por ejemplo, tenemos las visitas profesionales. Las visitas profesionales, y hace poco tuvimos una de la cual dio cuenta Gaceta Parlamentaria, de unas visitas de actuarios que estuvieron en la Universidad de Chicago, por ejemplo. Entonces, todas estas son experiencias muy enriquecedoras para los alumnos cuando tienen oportunidad de venir. Por ejemplo, tenemos este verano, tenemos visitas profesionales para abogados, que será del 18 al 29 de julio. Tenemos para arquitectos, y tú sabes bien que, bueno, pues esta Ciudad de los Vientos es como la meca de la arquitectura. Entonces, bueno, esa será del 11 al 22 de julio. Tenemos visita profesional para diseñadores, que será del 25 de julio al 5 de agosto. Y tendremos ya nuestro verano Puma, que es para quienes están interesados en practicar el idioma inglés, y que será del 5 al 21 de julio. Aquí sí quisiera que quienes nos están escuchando pudieran visitar nuestra página www.chicago.unam.mx y se informen más de esto, porque son oportunidades magníficas. Tú cuando le ves el rostro a estos chicos, cuando yo tuve el honor de entregarles sus diplomas, pues les cambia la vida, porque les estás abriendo el panorama de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, estos chavos se van de veras felices y regresan, y lo que yo les decía, ustedes ya son embajadores de la UNAM, pues, o sea, lo que tienen que hacer ahora es transmitirle a sus colegas y sus compañeros allá en México que no se pierdan esta oportunidad. Pero también digo, a mí, por ejemplo, lo que me corresponde como coordinador de difusión cultural, pues es hacer muchos eventos. Tú sabes, tenemos aquí una de las diásporas más importantes de mexicanos en Chicago. Entonces, te digo, cuando a mí me entran las ganas de ir a echarme unas carnitas, yo no pienso en Michoacán, yo pienso aquí en la calle 26. La verdad, las mejores carnitas. Y ahora que vengan José Luis y tú, pues les voy a invitar a unas carnitas, pero la verdad es que sí, tenemos una comunidad y una serie de organizaciones. Yo tuve el privilegio de trabajar en el consulado. Aquí me tocó abrir la oficina de asuntos políticos. No entiendo por qué no había oficina de asuntos políticos siendo una sede tan importante, la de Chicago, pero finalmente pues se logró abrir, y la verdad es que hay muchísimo que hacer. Hay, no nada más en términos de población, hay tanto intercambio, por ejemplo, científico. Acabo de hacerle una entrevista en un programa, en un podcast que tengo que se llama Café Expreso, a un destacadísimo ingeniero que tiene uno de los cargos más elevados en la Universidad de Chicago como vicepresidente de iniciativas científicas, de laboratorios, egresado de ingeniería de la UNAM. Entonces te da pues también un enorme gusto de lo que nuestra universidad está haciendo, que está colocando a gente en muy importantes lugares de toma de decisiones. Y bueno, pues te digo, tenemos, nuestra secretaria académica tiene, por ejemplo, un programa que se llama Voces del Español, que es magnífico, recomendado, donde exalta la importancia de nuestro idioma en sus distintas modalidades. Tenemos a nuestras maestras de español, en donde tienen invitados, por ejemplo, invitan a cónsules de Latinoamérica, en donde de muy buena gana les empiezan a hablar en español muy básico para que los norteamericanos aquí también entiendan, ¿no? Entonces, es un poco tender puentes, y creo que esa es la idea de nuestra sede, y creo que lo estamos logrando. Estamos muy contentos y bueno, siempre hay muchísimos proyectos, ¿no? Claro que sí, pues sí, claro que se dan ganas, por supuesto, y tomaremos la palabra José Luis y yo lo antes posible, porque definitivamente
Esa es una ciudad maravillosa, su arquitectura, su oferta cultural, sus museos, su oferta gastronómica, sus bares de jazz y blues, por supuesto además pues la agenda deportiva, el fútbol americano, el básquetbol, el hockey, en fin, pues es una ciudad maravillosa. Y sí, veo que tienes a tus Osos de Chicago ahí atrás, a tus espaldas, ahí el casco ahí de... Go Bears, ¿no? Entonces sí, estamos en el... está sesgada esta mesa. Estamos cultivando la relación correcta, en fin, pero pues el CISAN también no canta mal las rancheras, ¿no? Hemos hecho pues una gran trayectoria, más de 30 años. Tú fuiste director de este centro, José Luis. No sé si quisieras tú compartirnos algo de la importancia que tiene la investigación que hacemos en el CISAN trinacional, interdisciplinaria, transdisciplinaria, en estos más de 30 años de vida que tenemos. Sí, desde luego, gracias, Juancho. Sí, yo creo que el CISAN es un centro estratégico para la UNAM, sobre todo porque estudiamos la relación con el país más importante para México, que es Estados Unidos, y desde luego Canadá, que es un país no menos importante. Estamos hablando de los dos socios comerciales junto con China más importantes que México tiene. Entonces no hay, dentro del TEMEC, además tenemos un vínculo estrecho, profundo, desde el punto de vista comercial y económico, que ciertamente marca los derroteros también del proyecto económico interno. Entonces, el CISAN ha tenido... Yo tuve la oportunidad de dirigirlo en una etapa bastante compleja, que fue el inicio, digamos, del buchismo, si se puede decir así, y el derribamiento de las Torres Gemelas en septiembre del 2001. Eso cambió la agenda radical de México frente a Estados Unidos y de Estados Unidos frente al mundo. El CISAN tuvo que acomodarse a ese cambio repentino y violento que vivimos, y de alguna manera logramos acomodar las áreas temáticas y las áreas geográficas de una manera vinculante entre sí, de tal manera en que pudieran hacerse estudios de caso y estudios profundos desde el punto de vista de la teoría y de la transdisciplina, que hicieran coherencia con el objetivo del centro en su momento. Entonces, el hecho de que el centro en este momento esté participando de manera activa con la UNAM Chicago, cosa que me da muchísimo gusto que logremos. Chicago es una ciudad importantísima para México. Es una ciudad donde se asientan cualquier cantidad de mexicanos y de paisanos de fenómenos interculturales que ocurren entre lo estadounidense y lo mexicano, que le dan a esta singular relación, en el caso de Chicago, México, una sincronía interesante desde el punto de vista temático. Y creo entonces que el centro, el hecho de que tenga una participación en esta ocasión, en este evento, que me parece que le hace justicia en forma profunda a la relación bilateral. Ya lo decía Alberto cuando decía, bueno, temáticamente hablando, estamos hablando prácticamente de todos los temas: el jurídico, el político, el social, el cultural, el económico, el comercial, el transfronterizo, el de seguridad, el medioambiental, el del agua. Es decir, tantos temas que el CISAN estudia, por cierto, pero que también estudian otras entidades de la universidad, hacen y muestran a una universidad muy dinámica, a una UNAM muy dinámica en el estudio de las relaciones bilaterales, pero también de las relaciones con el mundo. Y no solamente eso, sino también las relaciones internas que nosotros tenemos con los propios actores sociopolíticos y económicos que habitamos este país, y que de alguna manera le damos una dinámica lo suficientemente activa como para poder establecer una relación importante con Estados Unidos, y que Estados Unidos nos tome en serio en forma real. Entonces yo creo que este papel del CISAN es un papel muy importante que está jugando, y yo lo celebro, y celebro enormemente que tú estés presente, desde luego, así como Graciela Martínez Salces, nuestra directora, en el evento, y Guillermo Pulido por el lado, junto con Alberto por el lado de la UNAM Chicago, para poder lograr que este encuentro sea un encuentro redondo, que le haga justicia al análisis temático de la actualidad y el retrospectivo también, así como el prospectivo de las relaciones históricas con los Estados Unidos. México y Estados Unidos tienen mucho futuro en la medida en que queramos que tengamos futuro, y si no,
ciertamente se nos cerrarían muchas puertas. Creo que la relación con Estados Unidos, vista desde la perspectiva del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, me gusta la idea de que participemos en ella y que participemos en este análisis muy relevante que se organizó por iniciativa común. Así que adelante y bienvenidos. Sí, es un momento especial y emocionante. Además, pues bueno, estamos, decíamos desde hace rato, ¿no? La historia es larga, ¿no? Arranca con la doctrina Monroe, ¿no? Arranca con una carta ambigua en donde se nos marca en ese momento el país acaba de independizarse, no han pasado 2 años y los estadounidenses se percatan de la importancia que tiene dejar a Europa fuera de lo que ellos llaman las Américas, ¿no? Refiriéndose, por supuesto, a todo el continente, pero que desde entonces ya está marcada en el pensamiento estadounidense que pues estamos hablando de varias Américas y de la América como a los americanos y las Américas como una gran diversidad. Y pues bueno, pues estaba el Imperio Mexicano, estaba la doctrina Monroe y por supuesto, pues bueno, es altamente probable toda la raíz hispánica que después será tomada, los territorios que serán anexados a Estados Unidos por parte de nuestro país y que pues, nos hace ser parte de este gran mosaico de la diversidad cultural estadounidense y que hace que los mexicanos nos expresemos no solamente como un pueblo que llega en migraciones recientes, sino como una raíz fundadora de este país. Y pues ese es el caso de ciudades como Los Ángeles, de ciudades como San Antonio. Y por supuesto, pues Chicago no se queda atrás, aunque llega un poco después su fundación. Estamos hablando de que pues los lagos, Chicago, el retorno, el norte. Y ahora, pues como bien mencionas, Alberto, pues tenemos una enorme presencia y actividad de la cultura mexicana, si es que le podemos llamar, no sé, Chicago mexicana. ¿Cómo se ve desde allá este crisol o esta vida que llevan personas de origen mexicano allá? ¿Cómo Pues lo sí, vives, Alberto? pues mira, es que es muy amplio, porque no puedes hablar de un tipo de migrante tampoco nada más, ¿no? Porque hay muchos tipos de migrantes, hay muchos tipos de migrantes que tienen todavía conexiones, o tienen conexión familiar con México, a quien le mandan sus remesas, por ejemplo, pero hay quienes también ya sienten que, pues ya se sienten más de este lado que de México también, ¿no? Y que tienen sus orígenes, pero al mismo tiempo ya echaron raíz aquí, tienen su restaurantito aquí de comida mexicana y ya no, y van rompiendo un poco lazos allá también. Son muy distintas las migraciones, igual como la de Los Ángeles también es muy distinto, y es el como tercer país al que muchos se refieren, que es el que está en medio de México y de los Estados Unidos, que es la frontera, que es un tercer país prácticamente, porque es un mundo de gente ahí, ¿no? Tan diverso. Entonces, es difícil identificar a un migrante como tal, porque también cuentas, por ejemplo, con los empresarios, aquí los empresarios de origen mexicano, las asociaciones de empresarios. Poca gente sabe también que los que emprenden negocios aquí, la segunda fuente de ingresos para la ciudad de Chicago, después de la Milla Magnífica, es la calle 26, de puro mexicano. Entonces ya te imaginarás la importancia que tiene económica para esta región, ¿no? Y no nada más es digo, a mí que me tocó ir a hacer recorridos en nuestra zona, porque el consulado, tú sabes, pues el consulado de Chicago abarca Michigan, o sea, tienes que ir a muchos lugares, o sea, parte de Michigan, Indiana, Wisconsin. Entonces
la jurisdicción es muy, muy amplia. Entonces, pues de repente en los pueblos más recónditos, pues el único restaurante es una taquería, y es una taquería de mexicanos, ¿no? Y mexicanos que a veces pues tienen dificultades en expresarse, no se diga pues también que muchos, que la gran mayoría han pasado por fuertísimas adversidades, y es lo más loable que te puedas imaginar. Aquí yo las historias de éxito que he conocido aquí en Chicago, bueno, son impresionantes. Están pues estos migrantes fueron los que también construyeron estos maravillosos rascacielos, muchos de ellos, ¿no? Migrantes como, por ejemplo, uno de los restaurantes más sofisticados aquí de la ciudad de Chicago, es producto de un migrante que comenzó lavando platos, y ahorita pues el cuate recibió su estrella, fue el primer mexicano que recibió estrella Michelin. Entonces, bueno, pues son historias de éxito. La fortuna de que la ciudad de Chicago es una ciudad santuario en donde las autoridades no pueden andar preguntando el estado migratorio, cuál es el estatus migratorio. Entonces es muy amigable para los migrantes, pero pues también están las fuerzas a las que hacía referencia José Luis hace un momento, de estos populismos que no se van y que mucho quiere uno darle la vuelta a la página del trumpismo y todo, pero pues no, la realidad es que hay mucha gente muy inconforme, mucha gente que está molesta, y que pues lo que sucede en la relación bilateral cíclicamente, ¿no? Pues al que hay que echarle la culpa es a los mexicanos, ¿no? Porque somos carne de cañón fácil, ¿no? Sobre todo en los procesos electorales, y José Luis, bueno, pues sabe de estas cosas muchísimo porque es un estudioso de esto, pero son de los temas, por ejemplo, que vamos a ver durante los diálogos, pero sí da para material. Claro, ¿no? Una maravilla, ¿no? Además, pues bueno, aquí meto un poquito de mi tema y lo conecto para darle pie a lo que nos tenga que decir el doctor Valdés, pero, por ejemplo, estudiando los periódicos, revistas, literatura en español, y además pues el trato de estas pues enorme tradición periodística en Estados Unidos y particularmente en Chicago, que está relacionada con tipógrafos, impresores, gente que hizo posible el funcionamiento de máquinas que después pues permitieron la ampliación de la libertad de prensa en ese país y en otros como el nuestro, ¿no? Nosotros en diferentes momentos de nuestra historia, con Benito Juárez, con los hermanos Flores Magón, cruzaron a Estados Unidos para poder mantener la libertad de prensa en su momento. Entonces es digamos que tenemos desde la perspectiva de las industrias culturales y de los medios, hay toda una economía de hispanohablantes, ¿no? Que eso es algo muy importante para recordar, porque estamos en un país, en Estados Unidos, en donde pues, hay muchas lenguas que se hablan, muchos migrantes que traen sus propias lenguas, pero que pues, el español se va arraigando, se va multiplicando, vamos viendo números de la gente que quiere aprender español en Estados Unidos es cada vez mayor, es la lengua que más se estudia en Estados Unidos, la lengua extranjera es el español. También en Canadá, ¿no? Cosa que también es una cosa muy, muy impresionante, ¿no? Porque pues hay mayores migraciones en Canadá, no sé, de población con lengua punjabi o lengua mandarín, y sin embargo la lengua que más se busca aprender después del francés y el inglés es el español. Entonces nuestras comunidades pues generan esta interacción, esta profundidad, y en el terreno de las ideas pues no nos quedamos atrás, ¿no? En el terreno de las ideas políticas, el pensamiento estadounidense y el pensamiento político mexicano tienen amplias retroalimentaciones de las que ya nos empezabas a hablar al principio del programa. José Luis, no sé si quisieras ahondar un poco sobre ello. Sí, claro. Mira, Juancho, y lo dices bien, el transcurso de la relación bilateral
en los últimos 200 años, acompaña a los propios procesos políticos mexicano y estadounidense en donde se constituyen los estados-nación. Es decir, la organización estatal moderna, digamos, de la política, ocurre al tiempo en el cual estamos teniendo una relación estrecha y no tan estrecha, por supuesto, con los Estados Unidos, con nuestros vecinos. En esa medida me parece que estudiar Estados Unidos desde la perspectiva mexicana es de alguna manera estudiar el mundo, es estudiar el inicio, y más que el mundo, estudiar el arribo a la modernidad de 19-20, digamos, ¿no? El periodo de entreguerras, el periodo preguerras y el periodo de entreguerras. También, desde luego, y posteriormente, el periodo de posguerra, que tiene una larga, digamos, travesía a través de la Guerra Fría, que hoy día, por cierto, se modifica en forma sustancial con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y con todas la evolución política que ha sufrido en el conflicto de la relación internacional. Particularmente, incluso hay que decirlo, la relación entre México y Estados Unidos, que ha tenido que rediscutirse por parte de los Estados Unidos, sobre todo si vemos los acontecimientos más recientes a la luz de las posiciones que han tenido los legisladores mexicanos para reconocer en Rusia un amigo cercano, un amigo fraterno, a diferencia de la relación con Estados Unidos, que no necesariamente tiene las mismas declaraciones de amistad que tiene la relación con Rusia, por lo menos en el periodo gubernamental que estamos viviendo ahora. Entonces, la evolución política, económico, social, cultural, la creación de ese nuevo país, como le llama Alberto, la frontera estadounidense, México-estadounidense, en donde hay un sincretismo político, cultural, religioso, económico, fundamental, y es un territorio aparte, es una patria distinta. Ser de la frontera es ser de otro lugar, ser parte de Estados Unidos y parte de México, pero no necesariamente ni mexicano ni estadounidense. Y eso, de alguna manera, esa relación fronteriza, esa existencia partida en dos, se la llevan los migrantes a Chicago, a Los Ángeles, a San Francisco, a San Antonio, a Nueva York, a diferentes lados del mundo consigo. Es decir, el migrante vive una partición también, de alguna manera, en la medida en que está buscando un elemento identitario que le permita poder plantearse la pertenencia o no a uno u otro país. Definitivamente considero que los mexicanos en Estados Unidos tienen mucha más vocación de pertenencia a los Estados Unidos hoy que antes, puesto que está incluso visto políticamente correcto en forma mucho más profunda de lo que era en el pasado de los 70, cuando se decía que el que se iba a Estados Unidos era un migrante traidor. Ahora no, ahora estamos viendo que el migrante está siendo un embajador, en efecto, como ya lo dijo Alberto, muy importante de las tradiciones político-culturales mexicanas, pero también, desde luego, de la importancia que tiene ser un mexicano en los Estados Unidos y naturalizándose estadounidense con ascendencia mexicana. Yo creo que este mundo, este crisol de razas que Estados Unidos supone y que tiene, que a veces es más un pot que un melting. También hay que decir que a veces el melting no existe de una manera tan profunda, existen corrientes y flujos contradictorios dentro de la historia política estadounidense, dentro de las corrientes político-culturales, en donde tenemos posición de sectores de sociedad civil recalcitrantemente anti-inmigrante, y eso es una involución de alguna manera con relación a lo que ya se ha logrado. Pero bueno, en todo caso, la realidad México-estadounidense me parece un universo que es un punto de partida muy importante como marco teórico y como marco analítico para otros estudios fronterizos que hay que hacer entre Polonia y Rusia, por ejemplo, para no ir más lejos, en el mundo entero. Me quedo con esto último para, de alguna manera, concluir. Muchas gracias, doctor Valdés. Pues sí, efectivamente ya estamos cerca de la conclusión de este programa que se ha ido volando, pero yo no quisiera terminar sin antes pues pedirte, Alberto, que reiteres la invitación y que nos des algún mensaje final en torno a estos diálogos del Bicentenario que tendremos entre la UNAM Chicago y el CISAN y múltiples entidades de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y otras universidades en Estados Unidos y Canadá.
Con mucho gusto, Juancho. Pues sí, nada más reiterar la invitación a nuestro auditorio a que nos acompañen a a lo largo del año, en donde estaremos presentando estas 20 mesas. A partir del 11 de mayo nos podrán seguir a través de los canales de YouTube del CISAN y de la UNAM Chicago. La ceremonia de inauguración iniciará a las 11:30 el 11 de mayo. Inmediatamente después iniciará la primera mesa con la participación de los ex embajadores Marta Bárcena, nuestra embajadora eminente, y Anthony Wayne. Y ese es el kickoff de los demás que se extenderán hasta diciembre. El 7 de diciembre concluimos con la presentación del reporte de la US Mexico Foundation, en donde nos estarán acompañando también un par de embajadores. Entonces, pues hacer partícipe a todo el público. Estarán disponibles en plataformas, pero bueno, pues sería magnífico que nos puedan acompañar. Y como tú mencionabas, será los miércoles a las 12. Pueden ver el calendario y pues que elijan las mesas que más les interesen. Así es, en las redes sociales del CISAN y de la UNAM Chicago podrán encontrar todo el programa. Y además, pues bueno, reiterar la invitación a estudiantes, profesores, investigadores que nos estén escuchando, a que revisen la oferta de la UNAM Chicago como una de sus opciones para su crecimiento personal y académico. Es una excelente opción. Muchísimas gracias, Alberto, y extensivo también a Guillermo Pulido por esta extraordinaria colaboración que estamos pudiendo realizar entre el CISAN y la UNAM Chicago. Muchas gracias, Alberto, por participar en este programa. José Luis, ¿algún mensaje final que quieras decirnos? No, solamente decir que al evento, y lo repito porque es importante en el marco de la organización de este evento, le hace justicia en forma muy importante la participación de tan diversas entidades académicas de la universidad con una presencia muy distinguida en el debate público nacional. El hecho de que estemos participando con jurídicas, con económicas, con estéticas, con sociales y demás, en el evento sobre una relación bilateral, me parece que realza el encuentro y le da a la UNAM una presencia indiscutible dentro del debate público nacional, y al CISAN y a la Universidad de Chicago, a la UNAM Chicago también una relevancia enorme y una presencia que me parece que es importante destacar y aprovechar. Yo creo que este es un esfuerzo encomiable. Felicito a la UNAM Chicago por todo el esfuerzo, a ti, Juan Carlos, también por todo tu esfuerzo, y a Graciela, y me congratulo de ser parte también de ese esfuerzo en la medida de mis posibilidades, y trataremos de dar lo mejor de nosotros. Así es, muchas gracias, doctor Valdés, por su participación y sus atinadas observaciones que nos permiten reflexionar sobre esta cuestión. Y pues muchas gracias también a usted que desde casa hace posible Mirador Norteamericano. Este programa ha sido sobre los diálogos del Bicentenario y el conjunto de eventos que estaremos haciendo en la UNAM sede Chicago y el CISAN con diferentes entidades de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y otras universidades de la región. Esperemos que haya sido de su agrado y le recordamos que, como cada último domingo de cada mes, nos vemos en Mirador Norteamericano. Hasta la próxima. Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la COAIED y el CISAN. En esta ocasión vamos a estar hablando de los diálogos del Bicentenario, un conjunto de mesas de análisis Úchala. Otro bloque.